Bueno, vamos a hablar de un tema, yo sé que es muy complejo el cáncer de páncreas, ¿no? El- Acá, listo. Yo sé que el cáncer de páncreas es un tema extremadamente complejo, sobre todo en el manejo, ¿no? Pero creo que actualmente hay algunos avances, ¿no? Sobre todo en la detección y en el manejo médico que han contribuido pues a que este cáncer de una alta letalidad, algunos dicen que la incidencia de un paciente que aparece con cáncer es también igual a un paciente que fallece. O sea, por eso es la alta letalidad de este cáncer. Si bien es cierto en el Perú no es un cáncer de alta prevalencia, debe estar pues entre los 15 a 20 en el porcentaje de cánceres que hay, ¿no? En el puesto 15 a 20, pero es uno de los más frecuentes en mortalidad, ¿no? Más o menos está ocupando en el Perú el cuarto o quinto puesto en mortalidad de todos los cánceres en el ser vivo. En el mundo, la incidencia global de este cáncer es más o menos el décimo a décimo segundo cáncer en prevalencia, pero la mortalidad pues viene a ser el cuarto cáncer en mortalidad en el mundo y se está proyectando, según Globocan, para el 2030 al 2050 que sea la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Y en nuestro país más o menos va a ser el segundo o tercer cáncer, ¿no?, que cause la muerte en el paciente. Esto es lo que le mencioné, ¿no? Es un cáncer, de, si bien es cierto, en el mundo de poca prevalencia, ocupa el 12º lugar o el 10º lugar, ¿no? Pero se proyecta, pues, ¿no?, como la segunda causa de muerte al 2030 o al 2050, ¿no? Eh, la supervivencia de este cáncer, lamentablemente, si agarramos a todos los cánceres de páncreas de todos los estadios, más o menos a 5 años es el 5 a 10%. O sea, es 10% que van a llegar vivos a 5 años. Esa es la tendencia, según Globocan, ¿no? Estamos viendo que hay una tendencia de la mortalidad por este tipo de cáncer en el mundo al 2050, más o menos va a ser el cuarto cáncer y en países desarrollados va a llegar a ser pues el segundo tipo de cáncer en mortalidad, ¿no? Igual en el Perú, ¿no? La incidencia más o menos es de 4 por cada 100.000 habitantes, ¿no? El diagnóstico generalmente en nuestro país es tardío, 75-80% de estos cánceres van a llegar pues en estadios metastásicos o estadios localmente avanzados que le llamamos. La mortalidad pues en nuestro país actualmente es la novena causa de muerte aproximadamente, pero para el 2030-50 estamos proyectando una mortalidad pues como el segundo o tercer tipo de cáncer también en nuestro país. Por eso la importancia, ¿no?, de hablar de este tema, que muchas veces es algo complejo. Igual vemos la tendencia, según Globocan, para la mortalidad en este tipo de cáncer. Y ya entrando más al tema en sí, vemos que en el páncreas generalmente tenemos una parte endocrina y una parte exocrina. La parte endocrina, ustedes conocen la producción pues, de algunas hormonas, sobre todo a la cabeza la insulina, y la parte exocrina, que son sobre todo las enzimas digestivas, ¿no? El cáncer en general, ¿no?, está más relacionado a la parte exocrina, ¿no? Tenemos el adenocarcinoma ductal de páncreas, ¿no?, que es el cáncer más frecuente del páncreas. Hay cáncer también a nivel de las células endocrinas, ahí tenemos los tumores neuroendocrinos que vienen a ser pues un 5 a 10% de todos los cánceres de páncreas. La mayoría son de la parte no exocrina, que es generalmente el adenocarcinoma ductal de páncreas. Vemos acá de que este tipo de cáncer generalmente es esporádico, no es un cáncer que esté relacionado a la genética, ¿no? Solamente hay un 5 a 10% de cánceres que tienen alguna predisposición genética en especial a nivel de línea germinal, pero la mayoría de los cánceres son esporádicos, son mutaciones genéticas que se van dando con el paso, ¿no?, de los años. Acá vemos, ¿no?,
¿Cómo se apunta esto? No hay puntero, ¿no? Sí, pues, pero no. Ya. Bueno, mire, en azul vamos a ver cuál es la tendencia del factor, ¿no? En cuanto a lo que es edad de inicio, mutaciones germinales, cribados recomendados, ¿no? Y la asociación sindrómica del cáncer de páncreas. Si ustedes se dan cuenta, los cánceres esporádicos no tienen muchas asociaciones sindrómicas, o sea, no hay otros cánceres asociados a este cáncer cuando es esporádico. El cribado recomendado en cánceres esporádicos, no hay un cribado recomendado, o sea, no podemos nosotros detectar, ¿no? En etapas tempranas de este tipo de cáncer, generalmente. Mutaciones germinales generalmente son nulas en el cáncer esporádico. La mayoría de las mutaciones se van a ver en el tumor mismo, o sea, son las llamadas mutaciones somáticas. Edad de inicio, sabemos que la edad de inicio en un cáncer esporádico es mucho mayor a la edad de inicio en un cáncer, ¿no? Dado por alguna mutación germinal. Vemos que el cáncer de páncreas generalmente es un cáncer de ancianos, ¿no? 70, 80 años, aunque ahora estamos viendo cánceres a menos edad, pero los cánceres que son asociados a mutaciones germinales, ¿no? Que son la minoría, ¿no? Se dan pues en personas de 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, en esos sí podemos hacer algún tipo de detección temprana, pero hay pues que estar siempre pendiente, ¿no? De los estudios genéticos en estos pacientes. Entonces, por ahí, si se dan cuenta, lo que estoy hablando de la genética, actualmente en nuestro país, lamentablemente, hay muy pocos centros que hacen estudios genéticos. Muchas veces a estos pacientes, cuando nosotros tenemos pacientes que sospechamos un cáncer de algún tipo familiar, algún tipo hereditario, lo que tenemos que hacer es pruebas genéticas en el extranjero. Entonces, ahí la detección temprana también, pues, como que se oscurece un poco, ¿no? Miren, todos los estadios del cáncer de páncreas al momento del diagnóstico, la mayoría son metastásicos o con compromiso ya regional. ¿Qué significa eso? De que solamente vamos a tener un 15%, quizás un 10% de cánceres pancreáticos localizados, en los cuales podemos darle un tratamiento curativo. Estoy hablando de tratamiento curativo cuando podemos hacer un tratamiento quirúrgico del cáncer de páncreas. La única forma de curar un cáncer de páncreas es de manera quirúrgica, no existe otra forma. Todo lo que es el manejo médico oncológico, en este caso la quimioterapia, la radioterapia, es coadyuvante al manejo quirúrgico. Si nosotros no ofrecemos un tratamiento quirúrgico en estos pacientes, no vamos a curar el cáncer de páncreas. Entonces, como les digo, acá vemos claramente que solamente el 15% de nuestros cánceres de páncreas los detectamos en estadios localizados. O sea, solamente vamos a poder curar a un 10, a un 15% de estos cánceres. El cáncer de páncreas nace en algún momento, ¿cierto? Ya sea por mutaciones germinales, que son la minoría, o por mutaciones esporádicas, ¿no? Somáticas, que son la mayoría. Pero miren, todas estas mutaciones germinales o mutaciones esporádicas o mutaciones somáticas que nos van a llevar al cáncer de páncreas, van a tener lesiones precursoras. Vamos a tener unas lesiones iniciales en el páncreas. Algunos son quistes, algunos son lesiones sólidas microscópicas, que son la mayoría, y cuando les hablo de lesiones sólidas microscópicas, que son la mayoría, ya nos estábamos dando cuenta que detectar una lesión microscópica es imposible, ¿cierto? No existe ningún examen de ayuda en imagen que nos pueda detectar una lesión microscópica. Entonces, si tenemos lesiones precursoras del cáncer de páncreas microscópicas, ya se dan cuenta que la detección va a ser casi imposible en estos pacientes. Entonces, las lesiones precursoras, la más importante es el PANIN, que es una neoplasia intraepitelial pancreática que equivale casi al 90% de todas las lesiones precursoras del cáncer. Y esta lesión, lamentablemente, es microscópica. No se puede detectar en ningún examen de imagen. Las otras, el IPMN, la neoplasia mucinosa quística, el ITPN, el IOPN, generalmente son lesiones que se pueden detectar, ¿no? Mediante una resonancia, mediante una ecoendoscopía, mediante una tomografía, porque son lesiones generalmente quísticas o algunas sólidas, pero que son de mayor tamaño que un PANIN. Pero si se dan cuenta, el PANIN lamentablemente equivale a, si se dan cuenta de todas las lesiones precursoras, casi al 90%. Las mutaciones que le mencionaba, las germinales y las somáticas, ya las tenemos detectadas, ya las tenemos mapeadas, sabemos cuáles son las mutaciones, sabemos cuáles son aquellas
que son germinales, que son asociados al cáncer de páncreas familiar, al cáncer de páncreas hereditario, al cáncer asociado a algunos síndromes neoplásicos en el ser humano, lo tenemos bien mapeado. Tenemos las mutaciones somáticas que inician el cáncer de páncreas, también está mapeado, ya está determinado. Entonces no tenemos mucho problema en saber qué genes están involucrados. El problema nuestro en realidad es, en cuanto a detección, saber a quién le vamos a hacer un mapeo genético. Y vemos acá la proyección histológica del cáncer de páncreas desde esas lesiones precursoras iniciales que le decía, el PANIN, el IPMN, la neoplasia quística mucinosa. Si se dan cuenta, existe pues una progresión, así como el cáncer de colon, ¿no? Cuando hablamos de pólipos, adenomatosos, hay una progresión, ¿no?, ya establecida en años, desde una displasia de bajo grado hasta una displasia de alto grado y un carcinoma invasor. Igual. Vemos que en el PANIN siempre iniciamos con un PANIN de bajo grado, un grado intermedio, un grado alto de displasia y luego un carcinoma invasor. Esa progresión está establecida en el cáncer de páncreas, ¿no? Lamentablemente, como le decía, el PANIN es una lesión microscópica, ¿no? Ya cuando nosotros encontramos al cáncer, ya les aseguro que esa lesión cancerígena que le encontramos ya macroscópicamente ya tiene micrometástasis. O sea, este paciente ya se convirtió en un paciente con cáncer sistémico. Esa progresión en años más o menos equivale a 12 a 15 años, ¿no?, de progresión. O sea, desde un PANIN con displasia de bajo grado o grado bajo hasta que llegue un carcinoma invasor van a pasar por lo menos 12 a 15 años. La comparación, ¿no?, genética y patológica entre el cáncer de páncreas esporádico, que es la mayoría, que solamente equivalen a mutaciones somáticas, en relación al cáncer hereditario familiar, que generalmente son por mutaciones germinales. Miren, tipo de lesiones precursoras, los dos tienen las mismas lesiones precursoras, PANIN, IPMN, ¿no?, MSN, que es la neoplasia quística mucinosa. O sea, los dos tipos de pacientes van a tener las mismas lesiones, La cantidad de lesiones, ahí sí varía la cosa. El paciente que tiene un cáncer de páncreas familiar, un cáncer de páncreas hereditario, que son solamente el 10 a 15% de estos cánceres de páncreas, van a tener múltiples lesiones generalmente. O sea, vamos a poder ver múltiples lesiones tanto en cabeza, en cuerpo y cola de páncreas, a diferencia de las que vienen del cáncer de páncreas esporádico. El grado de displasia en estas lesiones precursoras en estos pacientes, generalmente en el cáncer esporádico es variable, pueden tener lesiones con displasias de bajo grado, de grado intermedio, de grado avanzado, pero la mayoría de las lesiones en el cáncer de páncreas familiar son de displasia de alto grado, son de displasia con carcinoma in situ, son pacientes que tienen incluso carcinoma invasor, ¿no? Entonces, ya más o menos estamos viendo que aquí en sí podemos hacer o debemos hacer, ¿no?, análisis genético para detección temprana a estos pacientes que tienen este tipo de cáncer, que son los cánceres con mutaciones germinales, que son los cánceres con algún compromiso familiar, algún cáncer hereditario. Las mutaciones, ¿no?, generalmente son diferentes en el cáncer de páncreas esporádico. Vemos que hay mutaciones ya establecidas como el KRAS, la mutación del KRAS, el TP53, a diferencia de las mutaciones germinales que son otras, sobre todo las que están asociadas al cáncer de mama, ¿no?, la mutación con el BRCA1, BRCA2, creo que ustedes conocen bastante esto en cuanto han conversado de cáncer de mama. Y miren, ¿por qué es letal esta enfermedad? Porque el cáncer de páncreas es un cáncer con alta letalidad. Como les he dicho, la prevalencia del cáncer de páncreas es casi igual a la tasa de mortalidad. Entonces, estamos hablando de que el cáncer de páncreas tiene características distintivas, ciertas características que la hacen pues difícil de manejar, difícil de tratar. Miren todo lo que tienen. Desmoplasia. La desmoplasia es básicamente un estado de tejido pues fibroso, donde hay poca neovascularización en este tipo de cáncer. Por lo tanto, si hay poca neovascularización, la llegada de las drogas, ¿no?, en este caso la quimioterapia va a ser un poco más difícil que en otros tipos de cáncer. Hay generalmente al diagnóstico, hay ya micrometástasis. Por más que nosotros no veamos metástasis, ¿no?, a nivel del hígado, del peritoneo, el pulmón, generalmente decimos que el paciente
en el momento del diagnóstico, por más pequeña que sea la lesión, menos de 2 centímetros, el 80% de estos pacientes ya tienen micrometástasis. Miren, siendo una lesión pequeñita, ¿no?, de menos de 2 centímetros, cuando lo vemos en las imágenes, ya el paciente en un 80% va a tener la posibilidad de micrometástasis. Hay evasión inmune en estos pacientes, hay una proliferación sostenida, una señalización de proliferación sostenida, hay invasión, es un cáncer infiltrante, es un cáncer que rápidamente infiltra sobre todo estructuras vasculares que están en el retroperitoneo. Hay promoción de la inflamación, hay resistencia a la terapia por la poca neovascularización de estos tumores, hay angiogénesis, hay mutaciones e inestabilidad satelital, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, todas estas características distintivas hacen que este cáncer sea altamente letal y difícil de tratar. Factores de riesgo, ¿no? Hay factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Los no modificables muchas veces no lo vamos a poder manejar, eso lo conocemos, la edad, pacientes ancianos, ¿no?, pacientes de más de 65 años, hombres, la raza negra, ¿no?, la pancreatitis crónica en pacientes que son alcohólicos o de repente tienen alguna pancreatitis crónica de tipo tropical que se da frecuentemente en el país, ¿no? Ahí tenemos pues incidencia de cáncer de páncreas, síndromes genéticos, pancreatitis hereditaria, son factores no modificables, ¿no?, que no vamos a poder nosotros pues manejar. Pero los factores modificables, en este caso el tabaquismo, miren, aumenta el riesgo al doble en cáncer de páncreas. Ustedes saben que el tabaco pues es un factor, ¿no?, dado por la OMS, pues que produce cáncer desde el momento que ingresa al organismo en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces tenemos el tabaquismo, la obesidad es un factor importante, ¿no?, para la producción del cáncer de páncreas. Hay un 20% más de riesgo en estos pacientes cuando tienen un índice de masa corporal mayor de 30. La diabetes tipo 2, sobre todo las de inicio tardío y las de reciente inicio. ¿Qué quiero decir con inicio tardío? Cuando tienes más de 50 o 55 años que te inicia una diabetes, hay que tenerlo presente para hacer pues un despistaje de este tipo de cáncer. O de repente cuando es un cáncer de hace 2 años, 3 años de evolución en una persona de 70 años, hay que tener presente que puede haber un cáncer de páncreas ahí, tanto como factor de riesgo, la diabetes para el cáncer, como un indicio de que el paciente ya tiene cáncer, ¿no?, que es por la destrucción de la glándula misma, que te puede producir una insuficiencia endocrina en estos pacientes. El Helicobacter pylori antes era aceptado como un factor de riesgo, pero actualmente está un poco en discusión. Me parece que la discusión creo que ya se está terminando últimamente porque se está considerando ya que no es tanto un factor de riesgo para el cáncer de páncreas. Entonces miren, de acuerdo a estos factores de riesgo, ¿no?, en general no hay pautas establecidas para la prevención de cáncer de páncreas, en general. No va a haber una pauta específica para nosotros no prevenir este cáncer. Por ahora lo mejor es evitar los factores de riesgo. Evitar tabaquismo, evitar el alcoholismo, evitar llegar a una pancreatitis crónica, ¿no?, bajar de peso, medidas higiénico-dietéticas adecuadas, ¿no?, siempre obviamente que sea posible. La detección, sabemos que este cáncer, como ya hemos conversado en las diapositivas previas, ¿no?, se diagnostica tardíamente, ¿no? Vamos a tenerlos generalmente en el 80% de las veces que hacemos el diagnóstico en etapas tardías, metastásicas, localmente avanzadas. Entonces tenemos unas pruebas que podemos hacer en estos pacientes. Miren, el análisis del CA19-9, que es un biomarcador, es básicamente para pronóstico y seguimiento de estos pacientes. No es un examen que nos haga pues diagnóstico de la enfermedad, pero lo usamos bastante para al menos ver pues cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes y en el seguimiento cómo se va a comportar el paciente con el tratamiento. Pruebas genéticas, es lo más importante. Las pruebas genéticas que en estos pacientes debemos hacer, ¿no?, como detección temprana. Eso ya lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Resonancia magnética y ecografía endoscópica son los exámenes más importantes para el estudio del páncreas. Obviamente la tomografía tiene su lugar, pero actualmente lo que es para detección temprana estamos usando ecoendoscopía y resonancia. Son más sensibles para ver las lesiones pancreáticas. La tomografía es importantísima sobre todo para el estadiaje, sobre todo para el compromiso vascular. También nos puede hacer una detección temprana, pero sobre todo estamos usando resonancia y ecoendoscopía. Miren, esto es, si no me equivoco, el Lancet de este año, del año pasado, ¿no?
Mire, Lancet, ¿ah?, nos ha sacado toda una revisión de cáncer de páncreas y nos habla de vigilancia. ¿A quiénes debemos vigilar? ¿Recuerdan los factores de riesgo? Miren, al inicio hablamos en relación a los factores de riesgo, sobre todo los modificables, ninguno tiene recomendación de vigilancia. O sea, por más que el paciente fume, esté obeso, de repente haya tenido antecedente de pancreatitis, no podemos en esos pacientes vigilarlos. ¿Por qué? Porque no va a ser rentable, no vamos a ponernos a vigilar a todos los pacientes que fuman, ¿no? O sea, no hay rentabilidad en ese caso, porque de todas maneras el porcentaje de cáncer de páncreas de estos pacientes no llega ni al 1%. Pero en quienes sí podemos hacer vigilancia, miren, en todos los pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de páncreas, que tienen algunas mutaciones conocidas en la familia, que hayan producido cáncer de páncreas, las mutaciones están establecidas. En esos pacientes que tienen más del 5% de riesgo de hacer cáncer en el trayecto de su vida, en esos pacientes sí se debe hacer vigilancia. Pero ya les he dicho, el 5 a 10% de estos cánceres son de alguna mutación genética germinal, ¿no? Entonces son la minoría de los cánceres de páncreas, pero en ellos sí podemos hacer vigilancia. Entonces ahí debemos estar atentos nosotros, ¿no?, para ver si hay antecedentes en la familia de cáncer de páncreas o de algún síndrome de cáncer familiar. Lo mismo. Y acá les traje este esquema, ¿no? Este esquema donde podemos tener a toda la población y vamos a estratificarlos a esta población por el antecedente de algún familiar de primer grado con cáncer de páncreas. Si ustedes tienen algún familiar con cáncer de páncreas o tienen algún síndrome genético familiar o de pancreatitis hereditaria o de algún cáncer hereditario, ¿no?, asociado pues a alguna mutación específica que produzca cáncer de mama, asociado al cáncer de páncreas, o melanoma con cáncer de mama o con cáncer de páncreas, en esos pacientes debemos de todas maneras hacerles un test genético. Un test genético para ver alguna mutación germinal. O sea, si tenemos algún antecedente de cáncer de páncreas en algún familiar de primer grado, ¿no?, siempre debemos mandarlo a una consultoría genética. Entonces, en estos pacientes que le hacemos este test genético, vamos a encontrar alguna mutación específica que ya hemos visto, que sí las conocemos, donde haya un mayor riesgo de cáncer de páncreas, al menos que sea de más del 5%. Entonces, en esos pacientes recién que tenemos ese tipo de mutación genética, podemos hacer alguna prueba de imagen, algún biomarcador, como el CA19-9, ¿no? Y en ese caso, pues, de acuerdo a estos hallazgos de alguna lesión, poder, pues, nosotros manejarlo, ¿no?, tempranamente, obviamente. Entonces, acuérdense de eso, familiares con cáncer o antecedentes de cáncer de cabeza de páncreas o de cuerpo de páncreas o de cola de páncreas, que sean de primer grado en nosotros, ¿no?, de todas maneras un test genético. Yo tengo pues al mes en mi servicio por lo menos 4 o 5 cánceres de páncreas que se operan, que se resecan. Pero les aseguro que de todas las interconsultas que contesto de todo el hospital, ¿no?, por cáncer de páncreas, estoy hablando solamente pues del 10% de todos los cánceres que yo veo en el hospital, ¿no? Entonces, en todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes que vemos, siempre les preguntamos algún antecedente y les aseguro que el 30%, 20-30% de estos pacientes tienen algún familiar con algún cáncer, ¿no?, o de hígado o de páncreas, no lo saben definir muchas veces, pero dicen se pusieron amarillos sus familiares, el papá, el abuelito, alguno falleció con algún cáncer, ¿no?, de la parte hepatobiliar, hepatopancreatobiliar. Entonces sí hay esos antecedentes, sí hay forma de sospecharlos en estos pacientes, ¿no? Entonces háganse la pregunta ustedes, ¿tienen algún familiar? Y si tienen algún familiar directo, ya saben lo que tienen que hacer, un test genético primeramente. Entonces, uno es la parte genética, pero ya sabemos que muchas veces no está al alcance de la atención primaria esto, ¿no? Muchas veces no tenemos ni siquiera pues genética en nuestros grandes hospitales, ¿no? El Hospital Almenar, por ejemplo, no tiene pruebas genéticas. Tenemos que mandarlos al extranjero o a algún laboratorio acá que mande al extranjero a la muestra. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? ¿Qué es lo que sí vemos? La clínica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Pacientes, por ejemplo, de más de 60 años, ancianos, ¿no?, que tengan algún de estos síntomas, dolor de espalda, dolor abdominal, náuseas, diarrea con esteatorrea, o sea, signos de insuficiencia pancreática o endocrina o exocrina, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacerles a estos pacientes? Urgente una tomografía,
¿no? Ya no una resonancia ni una econdoscopía, sino una tomografía. Si tenemos un anciano que está bajando de peso con dolor abdominal, dolor de espalda, tomografía. Y si ahí tenemos algún hallazgo a nivel del páncreas, de alguna masa del páncreas, mandarlo siempre a un especialista. ¿Pero qué especialista maneja el cáncer de páncreas? No cualquier especialista, tiene que ser un especialista que tenga todo un equipo multidisciplinario. Estos cánceres de alta complejidad se manejan en equipos multidisciplinarios, donde haya radioterapeuta, donde haya patólogo, donde haya gastroenterólogo, donde haya radiólogo experto, donde haya cirujanos que se dediquen solamente a la cirugía del cáncer de páncreas. No a cualquier cirujano, no a cualquier hospital, tienen que ser hospitales donde haya todos estos equipos multidisciplinarios. Y si tenemos un paciente, por más que tenga más de 40, 50 años, pero ictérico, inmediatamente a un centro de referencia, ¿no? Entonces tenemos pacientes ancianos con clínica sin ictericia, pero con dolor abdominal, pérdida de peso, vómitos, tomografía y luego referencia. Y si tenemos un paciente ictérico de más de 40 años, un ictérico de mayor edad, va directamente a un especialista. Y lo de abajo, lo que le decía, que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? En esas personas que tienen más del 5% de riesgo, ¿no?, de hacer cáncer por algún antecedente genético familiar, ¿no? En esos pacientes directamente les hacemos las pruebas genéticas, les hacemos los biomarcadores, la resonancia, la ecoendoscopía y lo mandamos a un centro de referencia. Entonces, acá esta diapositiva es para determinar que cuando nosotros tengamos la sospecha de cáncer de páncreas, todos esos pacientes tienen que ser referidos a centros de gran complejidad. Lamentablemente en nuestro país, en el Perú solamente tenemos 3 hospitales, diría yo, que tengan la capacidad de manejar a estos pacientes. 3 hospitales, ¿eh? Eso es lo que yo siempre he considerado. Tenemos al Almenara, al Rebagliati y al INEN, y ahí dejo de contar. El cáncer de páncreas en solamente 3 hospitales. ¿Y por qué? Porque el cáncer de páncreas se debe manejar en centros de alto volumen, hospitalario y centros de alto volumen cirujano. ¿Qué significa? Que un cirujano tiene que operar por lo menos más de 20 pacientes con cáncer de páncreas al año. Y les aseguro que en ningún otro hospital, a diferencia de esos 3, se operan más de 20 cánceres de páncreas. Estoy hablando de, sobre todo, cáncer de cabeza de páncreas al año. Miren un poco de patología o la parte clínica de esta enfermedad. Macroscópicamente el cáncer de páncreas es un cáncer duro, infiltrante, ¿no? La mayoría se localiza en la cabeza del páncreas, 78% en la cabeza del páncreas, cuerpo 11%, cola 11%. La histología del cáncer, como ya les he dicho, es 90% asociado al páncreas exocrino, el adenocarcinoma ductal. La diseminación es linfática a los ganglios regionales, al peritoneo, hay diseminación hematógena tanto al hígado y al pulmón, ¿no?, en etapas tempranas. Clínicamente, ¿qué vemos en el paciente? Si el cáncer está localizado en la cabeza del páncreas, vamos a tener ictericia, uno de los síntomas diría tempranos en esta patología. Vamos a tener náuseas, vómitos, vamos a tener dolor abdominal, ¿no? Y si el cáncer está localizado en cuerpo, lo que predomina es el dolor abdominal. ¿Por qué? Porque el cuerpo del páncreas está pues en contacto más con el plexo solar, con el tronco celíaco, y por el tronco celíaco van los nervios, ¿no?, que manejan el dolor abdominal. Si tenemos un cáncer en cola de páncreas, generalmente el paciente no tiene dolor, pero se encuentra pues con ascitis, se encuentra con una gran pérdida de peso. ¿Por qué? Porque como no avisa mucho el cáncer de cola de páncreas, no avisa mucho porque no produce mucho dolor, no produce ictericia porque no está en la cabeza del páncreas. Entonces este paciente viene ya en estadios más avanzados, donde ya hay carcinomatosis peritoneal, donde hay una diseminación peritoneal pues masiva. Entonces ahí tenemos algunas características distintivas clínicamente, ¿no? Lo que le decía, si el cáncer está en la cabeza, en la región periambular, hay ictericia, es el signo predominante. Si está en cuerpo, dolor, y si está en cola, a menudo pues carcinomatosis con ascitis. El diagnóstico, ¿no? Evidentemente al paciente con una sospecha de cáncer de páncreas le pedimos marcadores tumorales, el marcador pues que nos sirve de seguimiento
¿no? Es el CA199, ¿no? El antígeno CA199 es un marcador que en el 10% de las personas no se presenta como marcador, ¿no? Hay unas personas, que es el 10% a 15% de la población, que no tienen este marcador, ¿no? en la sangre. Entonces, en esos tipos de personas no vamos a poder usarlo como seguimiento. Las imágenes de elección, como le decía, ya cuando tenemos la sospecha, tomografía, resonancia, ecoendoscopía. Se puede usar PET-CT, que es una prueba pues más para ver la extensión de la enfermedad a distancia, ¿no? El PET-CT, que es medicina nuclear básicamente, ¿no? También se puede usar, pero solo para ver pues la extensión de la enfermedad a distancia. Actualmente hay algunos hallazgos que se están haciendo, sobre todo las biopsias líquidas, donde se determina el ADN circulante, ¿no? del tumor, ¿no? Y eso puede ser una prueba de screening en estos pacientes. Puede ser una prueba de screening porque lo que se usa básicamente es sangre, ¿no? Y es una prueba así diagnóstica del cáncer de páncreas, ¿no? A diferencia del CA199, que no es una prueba diagnóstica. Miren acá cómo se ve el cáncer de páncreas, ¿no? Acá tenemos un tumor, ¿no? hipovascularizado, ¿no? Infiltrante a nivel de la cabeza del páncreas. Igual acá, una lesión tumoral en el proceso uncinado, ¿no? Miren cómo se ve la dilatación, ¿no? de la vía biliar en un cáncer de páncreas. Son lesiones que se ven a la tomografía como lesiones infiltrantes, que no captan mucho contraste, son hipodensas en relación al parénquima pancreático. El parénquima pancreático es un parénquima vascularizado, ¿no? que capta contraste, a diferencia del tumor, por el gran estroma desmoplásico que tiene, por el gran tejido fibrótico que tiene, capta menos contraste. Criterios de irresacabilidad en el cáncer de páncreas, o sea, criterios que lo hacen inoperable generalmente son metástasis a distancia, peritoneal, hepático, pulmonar, el compromiso vascular mayor, evidentemente en el retroperitoneal están los grandes vasos, está el tronco celíaco, la arteria mesentérica y lamentablemente el páncreas se localiza a ese nivel. Entonces ahí tenemos generalmente este cáncer cuando es infiltrante que puede comprometer estos grandes vasos y lo hace eso muchas veces irresecable al tumor. El mal estado físico, este cáncer es un cáncer pues que lamentablemente produce mucha consunción. Entonces al producir mucho síndrome consuntivo el paciente viene en muy mal estado, entonces eso también lo puede hacer inoperable al paciente. Y si un paciente tiene un cáncer en cabeza de páncreas, que es la mayor frecuencia de cáncer de cabeza de páncreas, el paciente viene ictérico, y la ictericia es un estado inflamatorio de por sí. Es un estado inflamatorio, la ictericia, que te va a producir pues problemas metabólicos, problemas de alteraciones hepáticas, y el paciente definitivamente se va a venir a menos. Muchas veces estos pacientes vienen tan ictéricos, por ejemplo, bilirrubinas por encima de 20, 30, que lo hacen inoperable. Lo que hay que hacer en estos pacientes antes de operarlos, si es que aún anatómicamente resecable, hay que drenar esa vía biliar por lo menos 2 a 4 semanas antes de operarlos. Mire, criterio de irresecabilidad, múltiple metástasis hepática, ascitis que ya nos indican pues algún grado de carcinomatosis, ¿no? Acá compromisos vasculares, miren acá tenemos la vena mesentérica, por ejemplo, ya contactada con el tumor e infiltrada por el tumor, eso lo hace hasta cierto punto irresecable. Si es que esa vena no es reconstruible, acá tenemos compromiso del tronco celíaco, miren, ¿no? Sobre todo cuando los cánceres están localizados en cuello y cuerpo proximal de páncreas. Eso lo hace irresecable y les aseguro que el paciente viene con dolor intenso, un dolor intenso que a veces es intratable. Miren cómo se ve pues la metástasis hepática a nivel del PEC, ¿no? Acá son lesiones hipermetabólicas, ¿no? que se ven en hígado, por ejemplo. El PEC es de ayuda, pero no es un examen primordial en el manejo del cáncer de páncreas. Miren acá, cuando tenemos sospecha de que tenemos una neoplasia avanzada, es decir, en estados localmente avanzados o quizá metastásicos, muchas veces, como les digo, son lesiones microscópicas o hay micrometástasis o hay metástasis pequeñitas que todavía no se ven en las imágenes. Lo que hacemos son laparoscopías diagnósticas y vemos en estos pacientes, ¿no? este tipo de metástasis a nivel hepático pequeñas, pero que ya pues lo hacen irresecable al paciente o inoperable, ¿no? ¿Qué hacemos con estos pacientes que tienen criterios de irresecabilidad? O sea, que no podemos sacar el tumor por su estado de la enfermedad. Lo que hacemos es biopsia, siempre, biopsia. Hacemos una biopsia para
hacer un tratamiento que sí hay para estos pacientes en estadios avanzados. Un tratamiento que en este caso puede ser quimioterápico o simplemente las mejores medidas de soporte pues, paliativo en estos pacientes. Pero sí hay manejo. El cáncer de páncreas avanzado tiene un manejo que actualmente ha mejorado bastante. La sobrevida incluso ha aumentado casi al doble de lo que era antes sin estas últimas quimioterapias que han aparecido. Entonces hacemos biopsia en estos pacientes que tienen criterios de irresecabilidad. Y ustedes me dirán, pero en los otros pacientes que tienen criterios de resecabilidad, ¿no les hacen biopsia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les hacemos biopsia o no? A los que nosotros creemos que sí podemos resecar, que sí podemos operar. Exactamente. Los pacientes que tienen alta sospecha de que sí tengan un cáncer de páncreas y este es resecable, nosotros lo que hacemos es directamente hacemos la cirugía. No necesitamos una biopsia. Simplemente con hallazgos significativos clínicos e imagenológicos nosotros podemos llevar y estamos autorizados a llevar al paciente a un tratamiento quirúrgico. El estadiaje, bueno, el NSC en el año de este año, el estadiaje básicamente es, miren si se da cuenta, el T es básicamente tamaño del tumor. Tamaño del tumor. El T es hasta 2 centímetros T1, de 2 a 4 centímetros T2, T3 más de 4 centímetros. ¿Y por qué le dan importancia al tamaño? Porque si se dan cuenta, el páncreas es un órgano retroperitoneal que está en contacto, ¿no?, a su alrededor de grandes vasos. Entonces, por más que el tamaño sea pequeño, porque un tumor de 2, 3 centímetros no es tan grande, entre comillas, ¿no? Pero por la localía de los grandes vasos que están a ese nivel, son fácilmente contactados por el tumor. Entonces, le dan bastante importancia a lo que es el tamaño y le dan importancia también en el T4 al compromiso de los grandes vasos. En compromiso ganglionar igual, ¿no? Un compromiso ganglionar ya el tumor lo lleva a un estadio clínico 3 o un estadio clínico 2B, ¿no? O sea, estadios clínicos mayores. Y obviamente la metástasis lo lleva a un estadio clínico 4. Lo mismo que les he mencionado, tamaño sobre todo, miren por, ¿no?, la cercanía a los grandes vasos. Y esta diapositiva es importante para que más o menos tengamos presente cómo vamos a manejar el cáncer de páncreas una vez diagnosticado. Miren acá, tenemos cáncer de páncreas resecables, aquellos que anatómicamente son pequeños y no contactan vasos sanguíneos, no hay metástasis a distancia. Esos son los cánceres de páncreas resecables, ese 10 a 15% que les mencioné inicialmente, que podemos tratar quirúrgicamente, que podemos ofrecerles una intención curativa. Ya les he dicho, la única forma de curar un cáncer de páncreas es la cirugía. Si lo sacamos, tenemos chance de curarlo. Entonces, ese cáncer de páncreas se llama resecable. Tenemos un paciente localmente avanzado, donde ya hay compromiso de vasos sanguíneos. Miren, ahí hay un compromiso del tronco celíaco. Entonces, esos pacientes que tienen ese compromiso localmente avanzado, la sobrevida ya no va a ser la misma que un resecable. La sobrevida de un resecable actualmente con el mejor tratamiento posible, tenemos una sobrevida de 50% a 5 años. 54 meses de sobrevida a 5 años. No, con el mejor tratamiento estoy hablando. Aquellos que operamos, sacamos el tumor y lo llevamos a un régimen de quimioterapia. Pero ya cuando tenemos compromiso de grandes vasos, tanto del tronco celíaco, de lo que es la vena mesentérica o de las grandes venas que están por ahí, la vena mesentérica, la vena porta, la sobrevida disminuye. La sobrevida disminuye a 11 a 20 meses de sobrevida global, ¿no? Y si tenemos un paciente en estadio metastásico, miren la sobrevida, 4 a 6 meses de sobrevida media global. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia es bastante entre cada tipo de cáncer de páncreas a la cual nos vamos a enfrentar. Esto es lo mismo para solamente definir lo que es resecable, lo que es borderline, lo que es localmente avanzado, metastásico. Básicamente es en cuanto a los que es resecable, que no haya compromiso vascular, que el tumor no esté diseminado a distancia. Lo que es tumores borderline resecable localmente avanzados, sobre todo son compromisos de vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales. Y lo que es metastásico, obviamente a distancia. En estos dos tipos de cáncer, que es el borderline y el localmente avanzado, si es que hay compromiso vascular, esos pacientes no van a cirugía directamente. Lo que hacemos actualmente, y en eso se ha avanzado bastante, es llevarlos a un régimen de neoadyuvancia, es decir, una quimioterapia previa.
Si tenemos compromiso del vaso sanguíneo, no significa que la guerra esté perdida. Todavía hay un chance, hay una oportunidad. Es llevarlos a una quimioterapia efectiva y que ese paciente se convierta a un estadio resecable. Eso es lo que hacemos actualmente. Y para, de repente, felicidad nuestra, los cirujanos, tenemos ya unos regímenes de quimioterapia que hacen que estos pacientes, sobre todo los borderline, se vayan, en este caso, se vayan convirtiendo a resecables con los últimos regímenes de quimioterapia, sobre todo FOLFIRINOX y gencitabina Abraxane, que son los dos regímenes de quimioterapia neoadyuvante más usados actualmente. Bueno, lo que les he ido mencionando, el manejo, ya como para terminar esta parte, en esta diapositiva vemos el manejo de este tipo de cáncer. Si tenemos un paciente con cáncer resecable, donde no hay compromiso vascular y tiene un buen status performance, un buen ECOG, estos pacientes van directamente a cirugía. Y luego de cirugía, todos los pacientes tienen que ir a quimioterapia, todos, sin excepción, con ganglios positivos, sin ganglios positivos, todos van a quimioterapia. Ese es el combo completo. Darles la cirugía curativa y darles la quimioterapia. Ese es el combo. Si no lo vamos a llevar a quimioterapia, no lo operemos. ¿No? O sea, tiene que ofrecérsele al paciente el combo completo. Cirugía curativa y quimioterapia. Si tenemos lo que les he dicho, los pacientes en estadios borderline o localmente avanzados, lo que hacemos es, básicamente, primero una quimioterapia, y si convertimos al paciente, que felizmente en el 70-80% con estas nuevas quimioterapias los convertimos a resecables, ¿no? Los llevamos a cirugía y luego de repente completamos la quimioterapia también posterior a la cirugía. Y en los pacientes metastásicos, que antes vivían 5 meses, 6 meses, 4 meses, 3 meses, actualmente tenemos régimen de quimioterapias paliativas, que en pacientes en buen estatus performance que les permita aguantar una buena quimioterapia, podemos llevarlos a sobrevidas de 1 año, año y medio, 2 años. Entonces, este es el resumen del manejo. Lo que le decía, enfermedad resecable, cirugía y luego quimioterapia, enfermedad borderline o localmente avanzada, quimioterapia, neoadyuvante para bajarle el estadiaje y luego quimioterapia, y luego cirugía, perdón. En la enfermedad metastásica, las nuevas quimioterapias, sobre todo el FOLFIRINOX, que es una quimioterapia potente que hace que las sobrevidas se dupliquen en estos pacientes. Lo mismo, ya todo esto que les iba a mencionar, ya para en aras del tiempo, ¿no? Es lo mismo que les he mencionado anteriormente, pero quiero mostrarles esta diapositiva, que es la última diapositiva. Esto es lo que se está haciendo actualmente en el mundo, ¿no? En el mundo desarrollado con el cáncer de páncreas. Miren, tenemos una persona de 60 años, ¿no? Con un antecedente de cáncer colorectal familiar, un familiar con cáncer colorectal, que tiene síntomas, ¿no? Dolor abdominal, ictericia. Se hace una imagen y se encuentra un cáncer de páncreas en febrero del 2022 metastásico, múltiples metástasis en el hígado, con un cáncer de páncreas. Hacemos la mejor terapia que les he dicho, que es el FOLFIRINOX, que es la nueva quimioterapia, ¿no? Que se está haciendo actualmente en pacientes en buen estado, que puedan aguantar esta quimioterapia. Y miren, después de 6 ciclos de quimioterapia, es decir, 3 meses de quimioterapia, miren cómo está el hígado. Casi se limpia todo el hígado de la metástasis. Estamos hablando de mayo de 2022. Les decía que antes estos pacientes vivían 6 meses, 4 meses, 3 meses, no más, los metastásicos. Luego se le hace el panel genético en estos pacientes, se hace el panel genético porque todos los pacientes con cáncer de páncreas tienen que tener un estudio genético, todos, sin excepción, ¿no? Una vez diagnosticado, obviamente. Y le encuentran una mutación BRCA2, que es el asociado al cáncer de mama, ¿no? Es uno de los cánceres accionables, una mutación accionable porque tiene tratamiento. Entonces le encontraron la mutación y miren, le dieron un tratamiento para este tipo de mutación, que es el olaparib, que es una terapia de mantenimiento después del FOLFIRINOX. Entonces este paciente sigue recibiendo su FOLFIRINOX y luego va a una terapia de mantenimiento que es el olaparib. Y miren cómo están las imágenes a junio del 2024, o sea, 2 años después del diagnóstico. Perdón, en enero de 2024, 2 años después de… ¿Qué paciente metastásico antes vivía 2 años? Y actualmente sin evidencia de enfermedad. Miren, si ven evidencia de enfermedad tal es así de que no hay metástasis en el hígado y el marcador tumoral de seguimiento en rangos normales. Entonces, eso es lo que se está haciendo actualmente con las nuevas moléculas, con el nuevo estudio genético que se hace en estos pacientes, ¿no? Y las guías nos hablan de esto. Las guías actuales nos hablan de que todo paciente con cáncer de páncreas tiene que tener
un estudio genético para ver si le encontramos alguna mutación accionable, o sea, tratable. Y hay otras mutaciones, como abajo se ve, que pueden ser, pues, actualmente tratables. Bueno, eso es lo que le quería decir en esta tarde y mencionarle que el cáncer de páncreas, si bien es cierto, es una enfermedad altamente letal, pero actualmente tenemos grandes avances, ¿no?, que nos ayudan en el manejo de estos pacientes. Muchas gracias.